Pues bueno, amigos, muy buenos días. Nuevamente les damos la bienvenida en nuestro programa de respuesta rápida libertaria y bueno, tratamos de dar una primera impresión sobre temas muy importantes, temas que son del interés de la gente en las redes sociales, en la actualidad noticiosa y que siempre, bueno, es útil tener una postura libertaria sobre ellas. Y bueno, pues en esta ocasión, déjeme decirle que, bueno, pues ha sido un tema muy recurrente el de las cuestiones de rentas, alquileres, en Argentina con Javier Milei. Bueno, pues yo he escuchado a probablemente usted, amigo que nos escucha también. Bueno, pues tantos comentarios sobre los cambios positivos que viene implantando Javier Milei, su gobierno, y bueno, pues es para nosotros muy importante poder realmente hacer un recuento de alguno de estos cambios. Sobre todo, bueno, uno de ellos que me parece muy importante, que es el de los temas de alquileres, rentas en zonas urbanas. En México, bueno, como ustedes saben, pues es un tema muy álgido. Siempre hay grupos, partidos muy interesados en sacar raja política del tema y bueno, pues se producen siempre las recetas clásicas que ya todos conocemos y que en Ciudad de México, bueno, pues son el campo de experimentación de este tipo de recetas estatistas, control de rentas, la prohibición de desalojos, o bien también grupos organizados por partidos políticos que, bueno, pues una de sus propuestas o de sus ideas de poder solucionar esto, pues es desalojando a los legítimos propietarios, despojándolos de sus propiedades y, bueno, pues convirtiendo los hogares de los mexicanos y también en muchos otros países en el campo de batalla del estatismo. Y bueno, pues para mostrar que hay otro camino, me pareció muy importante hacer este programa, sobre todo, bueno, pues porque como siempre hemos insistido, las soluciones que muchas veces da la visión liberal o libertaria es contraintuitivo. Mucha gente piensa que, bueno, pues una mayor intervención del Estado, mayor control sobre la propiedad privada, bueno, pues son el terreno óptimo, la solución adecuada a este tipo de problemas y bueno, al final nunca se ven las consecuencias de estas malas políticas y bueno, me parece que Argentina es un buen ejemplo de los malos resultados de estas políticas y cómo pueden solucionarse desde un punto de vista libertario. Y bueno, pues esto me dio también la entrada, pues para saludar a un viejo amigo mío, reencontrarnos después de mucho tiempo, algo así como 15, 20 años que nos conocemos. Martín Pereira. Martín, ya estás aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito Víctor. quién eres tú, Martín. Ayúdanos a entender un Bueno, poquito. antes que nada, Víctor, muchas gracias por la invitación. Eh, Mi nombre es Martín Pereira, soy abogado y corredor inmobiliario. Y bueno, la idea es poder hablar hoy de lo que está pasando en el mercado inmobiliario desde la gestión de Milei, incluso cómo venía antes con el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández. Muy bien, Martín. Mira, a mí me interesaba mucho una entrevista pues con alguien del medio inmobiliario que nos pudiera explicar qué sucedía antes, qué está cambiando y hacia dónde se dirige. Y pues no tanto con un profesor universitario o un Exacto. economista, analizan esto, pero no tienen el día a día, el contacto, la perspectiva del ciudadano común pues para saber qué es lo que está sucediendo. Y bueno, pues muchas gracias de verdad, Martín, por tu tiempo. Qué bueno que pudimos concretar esta entrevista. Te agradezco mucho la generosidad de tu tiempo. Y pues bueno, mira, yo te comento.
Javier Milei, cuando llegó al poder, bueno, pues anunció que intentaría una serie de reformas. La idea, bueno, pues es ver, Martín, que nos ayudes a entender, bueno, qué impacto ha tenido la gestión de Javier Milei. Él cuando llegó al poder hace año y medio, en diciembre del 24, bueno, pues anunció una serie de cambios, la ley bases, la hemos tratado aquí con varios expositores, sus implicaciones, y bueno, pues algunos de sus cambios más recientes, el fin del cepo cambiario. Pero bueno, esta me parece que es un tema muy importante porque refleja las angustias, las preocupaciones de muchísima gente, de sus familias, qué va a pasar, dónde voy a meter a mi familia. Y bueno, esos son el tipo de problemas que los libertarios debemos de afrontar y no tanto qué dijo Hayek o Mises o Hazlitt sobre tal o cual tema, que son temas muy importantes, muy apasionantes, pero que realmente pues no resuelven esta angustia de la gente. En tal sentido, bueno, pues Javier Milei anunció el fin del régimen inclinario que existía en Argentina, muy similar al que actualmente existe en Ciudad de México, por ejemplo, que era control de rentas, que el Estado se metía en las relaciones, en los contratos, en los acuerdos entre inquilinos y propietarios. Y bueno, pues además, bueno, trataba de supuestamente de proteger a las familias y la verdad es que parece que la situación era todo un infierno por lo que me han platicado muchísimos argentinos. Era un infierno tratar de conseguir una vivienda, no se diga comprar una casa, vamos a tratar de entrar a eso. Y bueno, pues la situación ha venido cambiando. A lo mejor no con los pasos agigantados uno quisiera, porque bueno, mi ley lleva apenas año y medio y todas sus políticas son combo, vamos a llamarle, que se refuerzan mutuamente. Y estoy seguro que cuando logre un mayor implante, mayor apoyo político, bueno, pues estas medidas podrán dinamizarse y podrán vigorizarse mutuamente. En tal sentido, Martín, yo quisiera que me ayudaras a entender cuál es la situación previa a mi ley, cuál era la situación, la angustia diaria a la que se enfrentaban los inquilinos y los propietarios en Argentina, por favor. Desde que asumió Javier Milei, el mercado inmobiliario mejoró considerablemente, tanto sea lo que es alquileres o rentas, como lo que es la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario para comprar una propiedad. La situación hasta diciembre de 2023, con el gobierno de Alberto Fernández, era realmente caótica. Y una de las cosas interesantes que quisiera no se me escapen es cómo en definitiva el déficit fiscal del Estado termina siendo la explicación de muchos de estos problemas. Aunque parezca mentira, cómo termina afectando en el sector inmobiliario. Desde el año 2020, mediados del 2020, en plena pandemia, había una ley de alquileres, se sancionó una ley de alquileres. En un contexto de una inflación creciente y una baja rentabilidad para los propietarios de lo que eran los alquileres, en ese contexto tan malo, se sanciona una ley de alquileres que lo que hace es empeorar la situación. Y los efectos se empiezan a notar, no tanto en el primer año, pero en la medida que va pasando el tiempo. De hecho, tengo algunos gráficos para mostrar y donde se puede ver cómo la situación se va de mal en peor. El Código Civil, que regía antes del año 2020, decía que los contratos de alquiler eran por 2 años. Esta ley de alquileres lo subió a 3 años. Y además, las partes, el propietario e inquilino, podían pactar cómo era la actualización de esos contratos. Más que nada en un contexto inflacionario como había en Argentina y sigue habiendo ahora, pero bueno,
la inflación está bajando. Eh, entonces, esa ley estipulaba que los contratos de alquiler tenían que ser de 3 años, estipulaba, como mínimo, estipulaba los mecanismos de actualización, estipulaba que la actualización era una vez por año y toda una serie de cuestiones como por ejemplo que el contrato de alquiler había que registrarlo ante el fisco, que en aquel momento se llamaba la FIP en Argentina. Entonces, todas estas cosas asustaban a los propietarios y le sacaban rentabilidad, porque imagínate, Víctor, que con una inflación cada vez más ascendente, que te hagan hacer un contrato por 3 años y que a la vez la actualización de ese contrato sea una vez por año, la verdad que a ningún propietario le convenía alquilar. La situación se tornó tan caótica que ya sobre el final del gobierno de Alberto Fernández, a fines de 2023, uno entraba a los principales portales inmobiliarios, a las páginas web, a buscar inmuebles para alquilar y no había. Y mucha gente terminaba alquilando inmuebles amoblados en dólares destinados a turistas, porque en aquel momento el tipo de cambio hacía que vinieran muchos turistas del exterior a la Argentina, y entonces sí había mucha oferta de ese tipo de inmuebles. Con lo cual, o se hacían contratos, llamémosle en negro, por fuera de la ley, muchas veces con riesgo tanto sea para el propietario como para el inquilino, y esa es la única manera que se podía encontrar, ir por fuera de la ley. Como bien sabemos, cuando se reglamenta algo, aparece el mercado negro. Y en este caso aparece la escasez y aparece el mercado negro. Apareció el mercado negro, con lo cual era una inseguridad tanto sea para propietario o inquilino, porque para el propietario, al no haber un contrato escrito, no había una garantía después de poder desalojar a ese inquilino. Con lo cual había propietarios que asumían ese riesgo o directamente no daban en alquiler la propiedad y la mantenían vacía, o si podían, la amoblaban y se la daban en alquiler a turistas que venían del exterior. Y en muchos casos, en la desesperación, el inquilino de Buenos Aires, por ejemplo, o de toda la Argentina, terminaba alquilando una propiedad que en realidad estaba destinada a turistas con precio en dólares, con muebles y con contratos que son cortos, porque son alquileres temporarios. Así que, y por otro lado, en materia de lo que era compra de inmuebles, no había créditos hipotecarios para que la gente pueda comprar inmuebles. Ahora yo quería explicar algo, ¿no? Cómo el déficit fiscal del Estado no solamente es el gran problema de la Argentina y de muchos países, el déficit fiscal es el que nos lleva a que el Estado no solamente cobre altos impuestos, sino cuando no le alcanza lo que cobra con impuestos, emita dinero. Y también que se endeuda. En Argentina no había créditos hipotecarios para que la gente pudiera comprarse su casa, porque los bancos no estaban trabajando como entidades bancarias, sino que recibían los depósitos de la gente y le prestaban plata al Estado. En esa voracidad fiscal del Estado de cada vez más recursos, el gobierno de Alberto Fernández no solamente tenía altos impuestos, alta inflación para seguir financiando el gasto público, sino que además colocaba bonos, se endeudaba y en especial a las entidades bancarias. Entonces, el punto es el siguiente, en un contexto de inflación cada vez más creciente como había en Argentina, eh, las entidades bancarias tenían el dinero prestado al Estado y a la vez tenían alta inflación, con lo cual el crédito hipotecario para poderse comprar una casa era casi nulo. Y con respecto a los alquileres, el motivo que da nacimiento en mediados de 2020 de la ley de alquileres era casualmente que estábamos en un contexto inflacionario. Y lo estábamos porque el Estado tenía déficit fiscal. Porque si no hubiéramos estado en un contexto inflacionario, esa ley nunca hubiera aparecido. Entonces, me parecía muy interesante para esta exposición entender cómo cosas que parecen no estar conectadas, como el déficit del Estado, el déficit fiscal, que es el gran problema argentino de hace más de 100 años, y que nos ha llevado a toda esta crisis y a que mucha gente viva en la pobreza,
aunque a vos te parezca mentira, a vos y a tu audiencia, el Estado argentino tiene una empresa estatal de aviación. Eh, la universidad pública es totalmente gratuita. El Estado financia cualquier proyecto cultural, incluso películas que nadie mira, pero que mantenían la línea ideológica del gobierno. Hasta tiene, creo que una sala de cine que pertenece al Estado Nacional. Es decir, el Estado Nacional argentino era un polirrubro que cuanto más crecía, más pobreza generaba, porque es la contrapartida, y generaba todos estos problemas, y en particular la inflación, que fue con lo que Alberto Fernández terminó su gobierno. La inflación venía creciendo desde el gobierno de Cristina Kirchner, después en la época de Macri, ahí es como que tratan de controlarla un poco, pero después otra vez vuelve a ascender. Y con el gobierno ya de Alberto Fernández, que es otra vez un gobierno kirchnerista, se dispara del todo. Y es una de las grandes virtudes de Javier Milei, es lograr entender que el gran problema de Argentina es el déficit fiscal. Por eso él está aferrado a que Argentina tiene que tener sus cuentas en orden. Y de hecho, en estos días estamos viendo cómo la oposición en el Congreso, con leyes que pueden ser sensibles para la población, como temas que tienen que ver con los jubilados o los médicos, le aprueban aumentos para poner al gobierno de Javier Milei en una mala situación. Porque si acepta esos aumentos que le aprueban en el Congreso, todo su equilibrio fiscal se descalabra y otra vez vuelve a haber inflación en Argentina y la economía argentina termina mal. Si él lo veta, que es una potestad del presidente argentino poder vetar una ley del Congreso, que es lo que viene haciendo con las leyes que tratan de, con fachada de mirá qué bondadosos que son los congresistas que están en el Congreso. Pensemos que gran parte de los congresistas siguen siendo kirchneristas, gran parte del Congreso argentino. Por eso logran hacer estas leyes y muchas veces preocuparse por temas que durante la gestión de Cristina Kirchner o de Alberto Fernández no se preocupaban. Ahora se muestran como solidarios con los médicos, con los jubilados, con los docentes universitarios. Y todo el tiempo tratan de sacar leyes que le rompan el equilibrio fiscal porque es el gran baluarte político que puede mostrar Javier Milei frente a la sociedad. Y quienes entendemos el problema del déficit fiscal, entendemos que es fundamental aferrarse de cualquier manera que sea posible a que las cuentas vuelvan a estar en orden por una vez en Argentina, porque es histórico los problemas de déficit fiscal. Él también, yendo más allá, él lo que propone es que el Banco Central se cierre, porque el Banco Central argentino es de 1935 y sistemáticamente, a contrario de lo que dice su carta fundacional, que es para preservar el valor de la moneda, ha servido para todo lo contrario, porque lo que ha hecho es financiar a los gobiernos de turno. Y Javier Milei entiende que en realidad un banco central no tiene ninguna función verdaderamente útil porque ya sea que contraiga la oferta de dinero, ya sea que la amplíe o ya sea que no haga absolutamente nada, siempre va a ser errado porque es el mercado el que tiene que definir la cantidad de circulante, de dinero circulante que necesita, no un burócrata sentado en el Banco Central, así como la fijación de tasas de interés por parte del Banco Central. Todo eso distorsiona absolutamente a toda la economía y ya la verdad que somos un país con bastante pobreza, como para que, y causado casualmente por los déficits fiscales, mucha gente no logra entender en Argentina que las grandes villas miserias, las grandes pobrezas, los bajos salarios de las personas que actualmente trabajan, tienen una conexión directa con que Argentina es un país que vive de déficit fiscal. Y vive de déficit fiscal porque se pretende que el Estado pague por un montón de actividades que no tienen nada que ver con el rol genuino del Estado. Y Javier Milei, de alguna manera, lo que quiere plantear, y lo que está planteando es, ¿cuál es el rol genuino del Estado? Ya sea del Estado nacional, de provincias y de municipios. Incluso se dan situaciones donde un mismo rol, por ejemplo, Ministerio de la Mujer había a nivel nacional diversidades y género. Bueno, eso lo eliminó.
Pero para que vos te des una idea, ese supuesto rol útil del Estado estaba a nivel nacional, provincial y municipal. La verdad que era una locura. Eso sumado a que en Argentina tenemos leyes laborales, un montón de regulaciones económicas, todo ahogando la actividad económica. Y como parte de las regulaciones económicas que Javier Milei está instrumentando, hay algunas que tienen que ver con el sector inmobiliario en forma específica. Por ejemplo, hay un impuesto que se pagaba a la compra de las propiedades, eso se eliminó, se llamaba ITI, Impuesto a las Transferencias de Inmuebles, eso lo eliminó. También un régimen de información que los escribanos o notarios que intervengan en las operaciones inmobiliarias tenían que informar a los organismos de recaudación, todo eso también lo eliminó. Es decir, está haciendo toda una serie de desregulaciones en la economía en general y en especial la cuestión que tiene que ver con los inmuebles, que está haciendo que en este momento vivamos, tanto sea por el lado de los alquileres como de las ventas, un boom inmobiliario. Muchas gracias por esta explicación tan amplia, Martín. Y bueno, pues tú comentas esto y a mí me parecía ver en muchos aspectos la realidad mexicana, un estado que quiere abarcar mucho y es poco eficiente, y al ser poco eficiente, pues gasta mal, empieza a financiar cosas sin mucho sentido, estructuras burocráticas que son solamente para dar puestos a los amigos, a los socios y a las clientelas. Y pues bueno, esto que en Argentina tocó fondo, bueno, pues en México vamos muy adelantados y vamos hacia allá. Ojalá haya la prudencia del elector mexicano de comprobar en la situación de Argentina, la situación de crisis y de inflación que se dio, bueno, pues un barrunto de lo que puede pasar en México y en otros muchos países. Veo la situación de Colombia, Perú, y bueno, pues veo también muchas de estas actitudes benevolentes de un ogro filantrópico que es el Estado y que llevan precisamente al desastre a las economías. Ahora bien, Martín, para entrar al tema inmobiliario, una de las cosas que no mencionaste y que me parece útil señalar es que, bueno, dada la alta inflación, no existía y creo que sigue sin existir un mercado de hipotecas, de préstamos bancarios, y que todas las transacciones, bueno, pues se hacían básicamente al contado, en efectivo, porque, Ujú. bueno, la inflación era tan alta que, bueno, pues no, ningún banco te iba a prestar para comprar casas, y si tú querías comprar una casa, pues tenías que llegar con tus maletas de dinero en efectivo, porque si no, de otra manera, no había forma de realizarlo. Y la mayoría de acumular dólares, acumular dinero en efectivo, bueno, pues es una realidad cotidiana de los argentinos por estas malas políticas implementadas en el pasado que van corrigiéndose gradualmente. Y bueno, pues en México no, mucha gente no comprende cómo es posible este tipo de cosas, pero son precisamente las consecuencias de las malas políticas. Cuéntanos esto cómo era y cómo es la compraventa de inmuebles, en Argentina, Martín. Con el cepo, que ahora Javier Milei levantó, también ahorrar en dólares a la gente se le complicaba. Es decir, la gente cobra en pesos, esos pesos se le terminaban licuando con la inflación, la gente quería escapar de esa licuación de sus ahorros, pero a la vez el gobierno le ponía un cepo que no le permitía comprar dólares. Ahora él levantó el cepo y una de las cosas que está intentando es que todos esos ahorros que la gente fue generando a lo largo de todos estos años que tuvimos esta restricción para poder comprar dólares de forma legal, que se puedan usar, que se puedan volcar al mercado. Eso también va a dinamizar mucho el mercado inmobiliario, porque hasta ahora la gente tenía muchos de sus ahorros comprados en negro, en la clandestinidad, y esto obviamente trae un problema a la hora de ir a comprar un inmueble. Entonces,
A mí me gustaría mostrarte, compartir pantalla y mostrarte unos gráficos que muestran un poco cómo ha cambiado la situación inmobiliaria y de los créditos. Porque quizás uno lo dice en palabras, pero los gráficos son elocuentes. Acá tenemos este gráfico que nos muestra las escrituraciones de propiedades nuevas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que sería la venta de propiedades en la ciudad de Buenos Aires. Ahí tenemos una línea punteada divisoria que marca la división entre el gobierno de Alberto Fernández y el de Javier Milei. Y lo que vemos era cuántas ventas de propiedades hubo en la ciudad de Buenos Aires mes por mes. Se llega en el gobierno de Alberto Fernández a un pico de 4.500 ventas, que realmente es muy, muy poco. Y luego vemos, cuando empieza el gobierno de Javier Milei, cómo empiezan a crecer las ventas, hasta llegar a un techo de 7.600 que se ve por acá por diciembre. Después se produce una caída, pero que es más estacional. Si uno lo ve todos los años en Argentina, lo que es diciembre, enero y febrero, son meses de verano, la gente se va de vacaciones, están las fiestas de fin de año, y entonces normalmente hay una caída. Pero después, si uno mira el último mes que tenemos, que es abril de 2025, da 5.000, casi 5.500 operaciones inmobiliarias solamente en la ciudad de Buenos Aires. Esto es un indicador de cómo viene la recuperación. Esta recuperación en la venta de inmuebles viene de la mano de la aparición, más o menos para mayo, para esta época del año pasado, de los créditos hipotecarios. Hoy los bancos tienen más solicitudes de créditos hipotecarios que las que pueden procesar y otorgar. Si vemos el siguiente gráfico, es el de los créditos hipotecarios en la ciudad de Buenos Aires. Si uno ve el gobierno de Alberto Fernández, casi era nulo la cantidad de créditos hipotecarios, llegaba a 100, 200 a lo sumo, y para junio del año pasado, cuando los bancos empiezan a prestar, uno ve cómo se dispara, durante el gobierno de Javier Milei, cómo se dispara el crédito hipotecario, y en el último mes hubo 1.200 créditos hipotecarios en abril de 2025 otorgados. El cambio es abismal porque las entidades bancarias no estaban funcionando como bancos. No había créditos ni personales, ni hipotecarios, ni para la producción. Solamente los bancos, el dinero que captaban de los depositantes era para contribuir al déficit fiscal, endeudándose, es decir, tomando crédito del Estado. El Estado se endeudaba con ellos. Y bueno, ahí se puede ver cómo el cambio es enorme y todos conocemos gente a nuestro alrededor que te dice estoy pidiendo un crédito hipotecario, estoy viendo si el banco me lo otorga o gente a quien ya se lo han otorgado. Hay que reconocer que en un contexto inflacionario como tiene Argentina, porque la inflación en el último mes dio 2,8 y se supone que este mes va a dar alrededor de 2, 1,8, sigue siendo una inflación, perdón, mensual, quiero aclarar, sigue siendo una inflación muy, muy alta, pero la tendencia es a la baja. Y esto también hace que los costos de tomar un crédito hipotecario y sean importantes. Si uno lo piensa a nivel internacional, las tasas que se están pagando por estos créditos hipotecarios son una locura. Realmente no son tasas baratas. Pero a pesar de eso, el mercado se está dinamizando bueno, ahí está, salí de compartir. Eh, Me parecía porque uno en teoría puede decir un montón de cosas, pero los gráficos muestran y una tendencia que va al alza. Entonces, en la medida en la cual Javier Milei logre seguir controlando la inflación, y una cosa muy importante, en Argentina estamos en año electoral. En octubre se vota en Argentina y se vota la composición de la Cámara de Diputados y Senadores. Si Javier Milei, que tiene una debilidad política muy grande, porque básicamente el Congreso argentino no está compuesto por los miembros de su partido, sino por miembros de la oposición o algunos que son aliados y que le han permitido de alguna manera aprobar ciertas leyes como la ley Bases o
que no le vetaran los decretos que él había dado a ciertos aumentos, a ciertas cosas que han aprobado. Entonces, pero está muy débil a nivel institucional, porque es como un hombre solo en la presidencia, con todas unas instituciones que no son de su signo político, a diferencia de, por ejemplo, el kirchnerismo, que detrás lo que tiene es el partido justicialista, que es el peronismo. Tienen, de hecho, el peronismo, desde la vuelta a la democracia en el año 83 hasta las elecciones donde ganó Javier Milei en el año 2023, durante todos esos que fueron 40 años, ellos siempre tuvieron control del Senado. Para que nos demos una idea, el peronismo barra kirchnerismo controló siempre cualquier ley que se aprobó en Argentina. Entonces, de alguna manera se está produciendo en Argentina un cambio. El peronismo ya no tiene la relevancia que tenía en el pasado. Justo estamos en estos días donde a Cristina Kirchner la están por llevar presa. Ayer fue un día donde la Corte Suprema ratificó una sentencia en contra de ella por corrupción. Y aunque parezca mentira, eso genera buenas señales en los mercados, que los mercados en realidad somos todos, ¿no? Interactuando, y genera como cierta como expectativa de que las instituciones en Argentina funcionan, que alguien que de alguna manera se sigue presentando como oposición a Javier Milei, con ideas que pueden ser, no, que son bastante nefastas para el desarrollo de la economía. Bueno, la verdad que las instituciones en Argentina funcionen y eh, que haya estas elecciones, lo que yo te decía, la de las elecciones en octubre, eso genera mucha expectativa porque se sabe que por mejor o peor que le vaya a Javier Milei, su composición en el Parlamento va a aumentar considerablemente, con lo cual la posibilidad de sacar más leyes que hoy le están siendo difíciles para poder reformar la economía, le va a ser más fácil. No sé cuán fácil, porque no es que va a tener una mayoría en el Congreso, pero sí va a tener una mayor participación de gente de su partido. Así que, bueno, yo quería mostrarte, si me permitís, por el lado de los alquileres, volver a compartir pantalla, cómo ha cambiado también el mercado de los alquileres, porque lo que los gráficos que mostré recién tenía que ver con la compraventa y en algunos casos con créditos hipotecarios. Yo quiero Adelante, mostrarlo. Ahí está. Este gráfico que estamos viendo, lo que nos muestra tiene que ver con los alquileres o renta de viviendas en la ciudad de Buenos Aires. De una inflación interanual, es decir, en todo el año 2024, una inflación del 136%, eh, gracias a la derogación de la ley de alquileres, los alquileres bajaron en términos reales. Los alquileres durante el año 2024, sí, subieron nominalmente, pero subieron por debajo de la inflación. Los alquileres subieron un 75%, mientras la inflación general era casi el doble. Si lo podemos ver en este gráfico, todo lo que está en azul representa la inflación. Cuando acá donde dice derogación es en diciembre, derogación de la ley de alquileres, que es en diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei. Una de las primeras cosas que hace es derogar la ley de alquileres. La inflación hasta ese momento venía subiendo, tocó un pico de un 25% mensual, para que quienes te escuchan entiendan. Es como que los precios en un mes suban un cuarto por ciento más, suban un 25% solamente en un mes. Ese techo tocó la medición de diciembre compartida entre el final de Alberto Fernández y el principio de Javier Milei. Después todo vino a la baja, toda la inflación vino a la baja, como estamos viendo. En la época de Alberto Fernández venía subiendo y después vino toda la baja. Si vemos las barritas naranjas que apenas se pueden ver, vemos que durante el final del gobierno de Alberto Fernández, que estaba vigente esa nefasta ley de alquileres, los alquileres estaban subiendo más que la inflación. Si vemos a partir de la derogación de la ley de alquileres, los alquileres, las barritas naranjas, están por acá, están por debajo de la inflación. Por eso da que la inflación del año 2024
fue de un 136% y el aumento de alquileres de un 75%. Eh, si podemos ver el siguiente gráfico, este es un gráfico que marca la relación entre los sueldos y el alquiler de un departamento de dos ambientes. Si vemos con la sanción de la ley de alquileres que la tenemos acá en el año 2020, cuando había empezado la pandemia, no tuvieron mejor momento para hacerlo, vemos que cada vez le costaba más, y en especial cuando ya estábamos en el año 2023. Al principio la ley de alquileres no generó tanto efecto negativo en todas estas estadísticas porque había contratos que ya estaban vigentes de antes. El problema es con los nuevos contratos. Por eso, a veces la ley no se notan los efectos negativos de la ley automáticamente, se empiezan a notar después. Y acá podemos ver cómo antes de la derogación de la ley, que fue cuando asumió Javier Milei, cada vez costaba mucho más alquilar una propiedad y cómo con la derogación se empezó a desplomar, que es lo que vemos acá al final. Es decir, se requirieron menos participación del sueldo de un trabajador para alquilar una vivienda. Y si vemos el siguiente gráfico, este nos muestra la superficie total disponible para alquilar. Con la ley de alquileres que se sanciona acá en 2020, empieza a caer y vemos que cada vez hay menos metros cuadrados disponibles para alquilar y cómo con la derogación de la ley en diciembre de 2023 crece exponencialmente, incluso hasta previo a la sanción de la ley de alquileres. Uno ve este gráfico, si bien el gráfico tiene muchos colores, eso tiene que ver con departamentos de un ambiente, dos ambientes, tres ambientes o cuatro ambientes, pero considerado en total, todos han crecido. De un ambiente, de dos ambientes, aumentó la oferta de todos los departamentos. Y considerado en total es la suma de todas estas barritas, y uno ve cómo ha crecido por la derogación de la ley de alquileres. Esto lo que muestra es que cuando hay libertad para pactar de las dos partes, se obtiene un resultado mucho más óptimo que, eh, que el que se obtiene con una regulación económica. Mira, aunque te parezca mentira, Víctor, cuando la ley de alquileres estaba causando estragos, había legisladores del sector kirchnerista que proponían un impuesto a la vivienda ociosa. Es decir, que si vos no dabas en alquiler tu propiedad, te querían cobrar un impuesto. Y ahí lo que uno ve es lo siguiente, que no eran capaces de entender lo que estaba pasando y desandar el problema, sino que por el contrario, querían todavía agregar más normativa que iba a terminar violando las libertades individuales, los derechos de propiedad y causando un desastre a nivel económico, como podíamos ver. Es decir, no había voluntad en el kirchnerista y el sector desde el centro izquierda hacia la izquierda de desandar el camino, sino como de agravarlo. Por suerte, bueno, al asumir Javier Milei, inmediatamente lo primero que hizo fue derogar esa ley de alquiler. Y bueno, pues ahora entiendo que precisamente una de las grandes virtudes de la derogación y de las nuevas normativas que ha impuesto mi ley, el gobierno, bueno, pues tiene que ver con que los tratos entre propietarios e inquilinos, bueno, pues el gobierno no se mete. Pueden acordar cómo pagar 100 euros, en pesos argentinos, en yenes, en yuanes chinos, en Bitcoin o Exacto. algún otro acuerdo que puedan tener, préstamo, trabajo, asalariado, no sé, alguna otra cosa que anteriormente la ley no permitía y creaba estos mercados negros y esta inseguridad jurídica. También, bueno, pues no se establecen límites para el alquiler, hay una mayor flexibilidad y bueno, pues precisamente todo esto da un mentis a todas estas recetas que hablan de controles, impuestos, penalizaciones y que pues solamente al final agravan el problema, la falta de vivienda, el que la gente sufra la angustia de no saber dónde ir a meterse él y su familia. Y bueno, pues mientras los políticos, que son los que hacen estas
legislaciones pues viven a costillas del contribuyente, eh, recibiendo su sueldo, no teniendo muchas veces ningún problema para acceder a algún crédito, a alguna vivienda. Y bueno, pues al final de cuentas, todo esto va en detrimento de la propia ciudadanía. Esta nueva legislación, Martín, es así como te la estoy platicando. ¿Cuál es en este momento un contrato en tu profesión, en tu oficio? ¿Cuál es en este momento un contrato típico que tiene la gente respecto a los alquileres y la renta? Sí, la legislación es así, si bien no es que haya una libertad absoluta, absoluta, porque algunas cosas están reglamentadas, pero en líneas generales sí, las partes pueden pactar muchísimo, pueden pactar, como dijiste, la moneda, el plazo, el mecanismo de actualización, el plazo de actualización, y pueden pactar un montón de condiciones más, totalmente libre, con lo cual se puede decir que la libertad contractual sería como un 90%, no es 100%, algunas cosas siguen reglamentadas respecto de las locaciones, pero se ha avanzado muchísimo y más que nada en los aspectos que preocupaba mucho a los propietarios porque notaban que en un contexto inflacionario es como que le empeoraron la situación en un momento en el cual había la inflación creciente. Yo creo que incluso si hoy siguiéramos teniendo la ley de alquileres, con la inflación a la baja no hubiera sido tan mala como lo fue en ese momento, porque con la inflación a la alza era peor, porque te exigía un montón de condiciones cuando la inflación estaba subiendo. Se están haciendo contratos de 2 años, que era lo que se hacía antes de la ley de alquileres, antes de 2020. Contratos, por lo general, suelen ser, los contratos de viviendas suelen ser por 2 años. Los mecanismos de actualización suelen ser el índice de inflación que publica el gobierno, y se aplica cada 3, 4 meses. eh, y Básicamente eso, es decir, eso es lo que hoy por hoy se está pactando. A contrario de lo que mucha gente del sector de la oposición decían, no, porque si liberamos los contratos va a ser imposible alquilar o los propietarios se van a estar abusando. Será la ley de la selva. La ley de la selva. Yo al respecto te quiero señalar una cosa, ¿no? Porque cuando se sancionó esa ley de alquileres de 2020, que por cierto, nadie en el Congreso la votó en contra, esto, aunque parezca mentira, todos la votaron a favor. Se marcaba esta cuestión, ¿no? Que la vemos mucho en muchos aspectos, del fuerte y el débil, el que explota y el explotado, ¿no? Y la realidad es completamente distinta, porque primero que en Argentina el mercado inmobiliario está totalmente atomizado. No es que hay grandes jugadores que pueden supuestamente fijar las condiciones. Y en muchos casos, los propietarios de esos inmuebles es un jubilado que a lo largo de toda su vida pudo ahorrar para comprarse una propiedad y darla en alquiler para lograr complementar la magra jubilación que el Estado también le paga. Entonces, me parece muy desacertado venir a decir que ese jubilado que complementa su jubilación con ese alquiler de una propiedad que pudo comprar a lo largo de su vida, es la parte fuerte del contrato. Realmente me parece hasta tomarle el pelo a la gente. Obviamente que en muchos casos no es así y que hay gente que tiene muchas propiedades y las dan a alquiler. Pero el mercado inmobiliario argentino no se compone de eso. Cuando uno va a ver quiénes tienen muchas de estas propiedades, son adultos mayores que ya están retirados, es decir, jubilados, y que tienen una o a lo sumo dos propiedades pequeñas para dar en alquiler. Entonces, pero por otro lado también hay que entender lo siguiente, no existe la parte fuerte o la parte débil, esto que también nos dicen con respecto a las relaciones laborales y con un montón de cosas. A ver, es el mercado y el mercado es la interacción de todas las personas, de absolutamente todos nosotros, el que en definitiva termina condicionando. Yo
te propongo a vos, Víctor, o a quien nos esté, o a tu audiencia, que piense si en la Ciudad de México o en Lima o donde nos estén escuchando, si pueden dar en alquiler su propiedad muy por arriba de lo que el mercado establece. Y el mercado es la interacción de absolutamente todos nosotros en oferta y demanda. Entonces, no es que un propietario puede fijar condiciones que estén muy por fuera de lo que está pasando en el mercado. Si lo intenta, y estamos en un mercado libre donde hay abundante oferta de propiedades porque no está intervenido por el gobierno, lo que va a encontrar es que no va a poder alquilar su propiedad y va a tener que bajar sus pretensiones a lo que el mercado acepta. Así que lo que tenemos que buscar es que cada vez haya más oferta para que las propiedades bajen de precio. Cuanta más oferta haya, van a ir bajando de precio. Entonces, es muy importante el cambio que se está produciendo y es muy importante que la inflación vaya bajando. Que tengamos un país sin inflación, o por lo menos que la inflación que tenemos vaya a la baja, repercute positivamente en absolutamente todos los sectores, y el sector inmobiliario es uno en el cual se nota bastante porque es importante lo que la gente, el asalariado, gasta para poder alquilar una propiedad, es bastante importante. Por lo tanto, es importante que las propiedades sigan a la baja en términos reales. Obviamente que en términos nominales, quien vea este video de Argentina me va a estar diciendo, pero si yo noto que el valor del alquiler sube, obviamente porque hay inflación. Lo importante es considerar si está subiendo menos que la inflación. Y ese es el efecto que se está dando desde que se derogó la ley de alquileres. Mira, vamos terminando, ya estamos llegando cerca al final de nuestro programa. Yo no quisiera terminar, bueno, sin referirme también al otro componente, ciertamente los alquileres, las rentas, son la parte más voluminosa, más grande de este tipo de contratos, de acuerdos entre los particulares, porque la mayoría pues no tiene oportunidad de adquirir una vivienda, tiene que rentar para vivir, pero sí me gustaría al menos referirme un poco al tema de los créditos hipotecarios, las hipotecas, bueno, esto no existía, entiendo, en Argentina precisamente por la altísima inflación y bueno, pues los bancos no prestaban, no prestan en general por precisamente qué tasa de préstamo vas a establecer con una inflación del ciento y tantos o casi el 200% anual. Bueno, pues se destruyó todo el mercado inmobiliario en Argentina, si alguna vez lo hubo. ¿Cuál es la situación en este momento? Ya no llega, seguramente todavía llega gente con maletas, con portafolios, con dinero para tratar de hacer tratos en la compra de alguna propiedad. Esto se va a ir pues normalizando a través de esquemas bancarios, préstamos, hipotecas. Bueno, cuando la inflación vaya bajando y haya una mayor confianza de los bancos para prestarle a la gente. ¿Cuál es la situación en este momento, Martín? La situación en este momento es que cada vez hay más créditos hipotecarios, la gente puede disponer de los dólares que logró ahorrar mientras estaba el cepo y los tenía que comprar en negro, con lo cual la situación va mejorando día a día. El colegio de escribanos, es decir, los notarios acá en Argentina, todos los meses señalan cuántas escrituraciones de propiedades hay y va al alza, bueno, como se pudo ver en el gráfico, con lo cual la verdad que la expectativa a futuro, en particular en la medida que vaya bajando más la inflación, es muy, muy buena. Hay algo, vos fíjate cómo las consecuencias de lo que se hace muchos años sigue teniendo en el día de hoy. El argentino medio sigue teniendo mucho miedo de poner el dinero en el sistema bancario. Te recuerdo a vos y a la audiencia que en el año 2001
a los argentinos sus ahorros les quedó atrapados en los bancos mediante algo que se llamó corralito y después hubo algo que se llamó corralón, que tenía que ver con los plazos fijos. Y esto tenía que ver con que se estaba produciendo una corrida bancaria que el Estado intervino y es bastante discutible porque por un lado está la cuestión de la propiedad privada y que el Estado no tendría que haber intervenido, pero también uno tiene que reconocer que si el Estado no intervenía en esa situación, los bancos hubieran quebrado y por otro lado, la gente no hubiera podido recuperar sus ahorros. Con lo cual, es bastante difícil entender si fue bueno o malo que el Estado generara el famoso corralito, porque se hizo con un espíritu de proteger los ahorros de la gente y proteger el sistema bancario. Pero cuestión es que, más allá de eso, han pasado 24 años y es el día de hoy que la gente sigue teniendo una desconfianza enorme en el sistema bancario. En la medida en que eso ocurra y la gente no vuelque su dinero al sistema bancario porque le tiene miedo y lo que hace es tener el dinero guardado en su casa o lo pone en el banco, pero en una caja de seguridad, no lo pone en una cuenta bancaria que al banco le permite disponer de ese dinero. Esto hace que la verdad que la cantidad de dinero que está depositado en el sistema bancario argentino sea muy chico. Si pensamos en un país próspero, que el sistema bancario junta el capital de los ciudadanos y lo presta para créditos hipotecarios, para la producción o para créditos personales para alguien que se quiera comprar una moto, no sé, un emprendimiento que quiera hacer. El sistema bancario en Argentina, si bien está tendiendo a ese sentido y se está notando que hay créditos de todo tipo, no solamente hipotecarios, cada vez hay más créditos, ¿qué ocurre? Al haberse hace 24 años asustado a la gente con el sistema bancario, durante todo este tiempo la gente le tiene miedo al sistema bancario. Entonces, si la gente no vuelca sus ahorros, si no vuelve a confiar en el sistema bancario y no nutre a los bancos de billetes, los bancos no van a tener billetes para darse vuelta y dar créditos bancarios para la producción, para las hipotecas. Entonces ahí hay una limitante que por más que Javier Milei, los diputados, los senadores traten de hacer cosas muy buenas, la desconfianza que quedó en la cabeza de la gente, que ya lleva más de 20 años, y va a ser complicado volver a restablecer la confianza en la gente porque si vivimos en un país sin un sistema bancario fuerte donde la gente confíe, eso te perjudica, por otro lado, la producción y perjudica todo esto. También en Argentina lo que ha ocurrido era que teníamos un sistema de jubilaciones privados que se llamaba AFJP, que se había instrumentado en la época de Menem, en la década del 90, y como parte de lo que ha destruido el gobierno kirchnerista, en el 2008 creo que fue, terminó con el sistema privado de jubilaciones. Había un sistema privado de empresas en las cuales la gente cotizaba todos los meses para la jubilación, que coexistía con un sistema estatal. ¿Qué pasó? Terminaron con el sistema privado. Ese sistema privado, de alguna manera, era un mercado de capitales, porque todos los ahorros estaban ahí y también estaban como disponibles para el préstamo para obtener rentabilidad. ¿Qué ocurrió? El Estado terminó con ese sistema y pasó todo de vuelta al sistema estatal, con lo cual los argentinos nos quedamos sin opción. Antes por lo menos teníamos opciones. Ahora ya no tenemos más opción, ni sabemos ni cuánto va a ser la jubilación el día de mañana cuando nos jubilemos, ni cuánto estamos ahorrando mes a mes. Antes uno recibía una rendición periódica de la empresa privada de capitalización donde te decía cuánto llevabas ahorrado. Ahora todo eso desapareció. Entonces, son muchos años de destrucción de la economía argentina y de la confianza. Y por más que Javier Milei pueda hacer las cosas en forma brillante, esas cosas siguen teniendo consecuencias en el día de hoy en la gente. Con lo cual, no existe un mercado de capitales en Argentina. Se ha destruido completamente porque está destruida la confianza y eso es muy difícil porque cuando uno necesita eh, reunir capitales
como es que normalmente se dice, pero concentrar capitales para volcarlos a algo productivo, eso en Argentina es ínfimo, es realmente muy, muy pequeño. Así que es muy complicado. Muy bien, Martín, pues te agradezco mucho realmente, bueno, esta plática tocando tantos temas. Bueno, pues yo creo que es un muy buen recuento de estos horrores económicos que producen los gobiernos, los burócratas, los luchadores sociales en aras de supuestamente ayudar a la gente. Y pues vemos con este tipo de medidas que es muy fácil destruir, pero que es muy complicado después regenerar la confianza, los mecanismos virtuosos de creación de riqueza. Y bueno, me parece que es también un buen ejemplo de cómo el gobierno de Javier Milei está implementando políticas correctas que están dando muy buenos resultados. Ayer me decía un politólogo argentino, Marcos Falcone, me decía, bueno, si a mí me hubieran dicho hace 2 años que Argentina iba a dejar de ser un ejemplo de malas políticas públicas y se iba a convertir en un ejemplo de buenas políticas que otros países pueden copiar, bueno, no me lo hubiera creído. Y bueno, pues eso está sucediendo precisamente con Milei. Argentina está dejando su ciclo de políticas económicas, estatistas fracasadas, supuestamente de justicia social, y que la única justicia social que había pues era para los políticos y para sus allegados, sus socios y clientelas. Y bueno, pues ahora sí realmente hay una forma en que los argentinos vean los beneficios tangibles en su bolsillo y en su día a día, y ya no solamente veían la riqueza y la ostentación de los políticos, y ahora, bueno, pues empiezan a ver resultados tangibles sin necesidad de un Estado proveedor, justiciero, que ande regalando dinero gratis, que finalmente eso de gratis, bueno, tarde que temprano se paga, precisamente con esta destrucción económica que tú tan amablemente y con tanto conocimiento nos acabas de explicar, Martín. No sé si quieras agregar alguna otra cosa ya para finalizar nuestra emisión, algo que a Muy, lo mejor yo no te pregunté. no, muy, muy breve. Eh, a veces los resultados económicos tardan en verse. Si alguien de Argentina, tus oyentes de Argentina, ven esto, van a decir, yo soy un jubilado, por ejemplo, o soy alguien que trabaja en el Estado o incluso trabajando en el sector privado. Te voy a decir, yo no noto que mi salario crezca. Desde que está Javier Milei, la verdad que no noto que el salario crezca. Y eso es muy cierto. No todo el mundo está viendo buenos resultados. Es más, eh, se subsidiaban la factura de la electricidad, del gas, te venían la factura, la facturación del servicio público y los ciudadanos pagaban una parte, pero la mayor parte la pagaba el Estado como parte de todo este populismo. Después eso tenía consecuencias en que en el invierno no teníamos gas para calefaccionarnos o teníamos cortes de suministro eléctrico. ¿Qué ocurre? Javier Milei, como parte de reestructurar todo eso y que las cosas vuelvan a la normalidad, ha hecho que los servicios públicos suban mucho y si bien los salarios y las jubilaciones han subido mucho en dólares, hoy en dólares se podría decir que se han triplicado de lo que era el gobierno de Alberto Fernández, la realidad es que los costos de vivir en Argentina han subido tremendamente. Por eso es que si este video lo veo un jubilado o una persona que es empleado, va a decir, y yo todavía mucho mejor no estoy. Entonces, creo que hay que ser justo. Creo que Javier Milei está sembrando las semillas como para que hay algunas cosas como las que pudimos ver en el sector inmobiliario que los efectos han sido inmediatos. Y hay otras cosas donde está costando mucho más. Quienes incluso pagan sistemas de medicina privada como parte del populismo del gobierno anterior, era no permitirles que aumenten como tenían que ir aumentando. Cuando Javier Milei les liberó el precio, claro, aumentaron más que la inflación. Entonces la gente
dice, me viene la cuota de la medicina prepaga, de la medicina privada, y aumentó tremendamente. Y uno lo entiende. Entonces, yo lo que quería decirte era lo siguiente, en un año y medio y con un Congreso básicamente en contra, todavía hay muchas cosas que la gente no está sintiendo. Hay muchos cambios, justo el tema que nos toca hablar es el tema inmobiliario, ahí donde más se notan los cambios positivos. También si uno ve el sector, todo lo que es minería, hidrocarburos, es increíble cómo se está desarrollando ese sector. Y hay otra situación, quizás de la gente del día a día, que ve que la inflación se está frenando, lo ve como positivo, pero en el bolsillo todavía no está sintiendo la mejora. Y eso es una lástima, porque si la gente viera más rápido esas mejoras, Javier Milei tendría todavía más apoyo de la gente. Pero lo que uno sí puede señalar es, son muchos años de destrucción. Javier Milei empezó a instrumentar, a ir en el camino correcto, hay resultados que se ven más rápido y hay resultados que van a tardar en verse. La cuestión sería que la gente no pierda las esperanzas porque hay personas que estamos convencidos que es el camino correcto. Entonces hay que esperar. De otra manera, vamos a ir para atrás de vuelta. Así que con esto quería cerrar. Muy bien, Martín. Bueno, pues yo te agradezco mucho. Realmente me parece una explicación muy consistente, muy amplia, profunda y empática con las necesidades de la gente. Y bueno, pues yo creo que esto es precisamente las cosas que los libertarios debemos de tratar cada vez más, los problemas cotidianos, para alejarnos un poco de discusiones bizantinas y discusiones de peleas intestinas que no llevan absolutamente a nada y que no nos dejan ver los problemas reales de la gente. Te agradezco mucho, Martín, qué bueno que hubo la oportunidad de reencontrarnos y bueno, pues yo realmente muy agradecido por tu sapiencia, tu tiempo, tu talento para explicar las cosas y bueno, que nos permitas dejar la puerta abierta para en algún otro momento contactarte, Martín. Encantado. El agradecido soy yo por esta oportunidad de estar en tu programa y desde ya cuando quieras volver a hacer una entrevista, volvemos a hablar de cómo sigue evolucionando la situación en general en Argentina y en el mercado inmobiliario. Así va a ser y bueno, pues te agradezco mucho tu apoyo en este esfuerzo de divulgar, de acentuar logros y defectos también de la gestión de Javier Milei, porque esa es la forma precisamente que hay para mejorar y que la gente tenga resultados precisamente, Martín. Muchas gracias, quedamos a tus órdenes. Gracias. A nombre de México Libertario te damos las gracias, nuestro agradecimiento y bueno, pues estamos a tus órdenes y de todos los amigos. Muchas gracias.